Arus kiptasip hañana kasakipunira kispawa, parla kiptasip hañana kasakipunira kispawa, munata markachirinaka, kallanta ñani yaqa semana, hawilt asiñaniwa, kamaraki maitañaniwa, uywirinakaru, achachilanakasaru, wak'anakaru, kitinakasapurun kama, kachukiago markanja uywasisto, hupanakar maitañani. Suma pachakipanaya, suma semana, o kakipanay hilat kuyakanaka, kuna amtanakasa pokasikpanaya, sasina hawilt asiñani, kallantañataki yaqa semana hilat kuyakanaka, askikipanaya, iliman achachilata, mururata achachilata, Huayna Potosí, Chacaltayata, kamaraki wak'anaka, illanaka, apunaka, taka ukanakat mait asiñani, ukamaraki laq achachilanakata, laq auchanakata, kuntur mamaniro mait añani, sumakipanaya kurunakak sasina, ukam aruna campi, taipi wakichawisa kallantañan hilat kuyakanaka. Un abrazo para toda la familia, siempre con la licencia de nuestras deidades. Comenzamos nuestro programa El Taipi, compadres, comadres. Se viene una semana con muchas actividades por estas fechas de nuestros ancestros, por las fechas de todos los santos. De estos temas vamos a estar hablando. Pero ustedes recordarán, el 7 de octubre, militantes palestinos de Hamas realizaron un ataque sorpresa masivo a la Franja de Gaza, llegando al territorio israelí. Esta ha respondido con ataques aéreos. A través de las redes sociales, a través también de medios de comunicación, sabemos de este conflicto que viene de décadas. El conflicto entre Israel y Palestina, Palestina e Israel. Pero ¿cuál es el fondo? ¿Qué es lo que están buscando estos países? De este tema vamos a estar hablando en este sector de política. Arus kiptaña, amuy kiptaña. De eso vamos a hablar en esta jornada. Pero para poder entrar en contexto, tenemos una nota que hemos preparado, tenemos material gracias a producción. Prácticamente estas guerras causan indignación, luto en la Franja de Gaza por el ataque, también bombardeo a los hospitales. Bienvenidos al sector política. Los palestinos de Gaza seguían encontrando cadáveres el miércoles en el hospital devastado el martes por un cohete que dejó cientos de víctimas. Las autoridades sanitarias del enclave, gobernado por el movimiento islamista palestino Hamas, dijeron el miércoles que cerca de 500 personas murieron en el hospital Ali Arab, donde además de pacientes había cientos de personas desplazadas internamente que se habían refugiado en el lugar. Vinimos al hospital por el miedo y los bombardeos. Sentimos el impacto de un cohete y todo el lugar fue bombardeado. Después fuimos a lugares cercanos. Había cuerpos hechos pedazos, ancianos, niños y mujeres. Empezamos a sacar los cuerpos fuera para que se los llevaran las ambulancias. Hamas sostiene que el drama fue obra de un ataque aéreo israelí, algo rechazado por Israel, cuyo ejército asegura tener pruebas de que la explosión fue provocada por el disparo de un cohete de otra organización palestina que opera en el enclave, la Yihad Islámica, que habría fallado. Hamas y la Yihad Islámica calificaron por su parte de mentira la denuncia israelí. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó el ataque de inaceptable y recordó que muchas familias habían buscado refugio en el hospital y sus alrededores. Los hospitales son sagrados y deben protegerse a toda costa. Aún no conocemos la magnitud de esta matanza, pero lo que está claro es que la violencia y los asesinatos deben cesar de inmediato. La comunidad internacional condenó al unísono el bombardeo y el Papa Francisco volvió a realizar un llamado por la paz. Las víctimas aumentan y la situación en Gaza es desesperada. Por favor, hagan todo lo posible para evitar una catástrofe humanitaria.
Israel lanzó una ofensiva contra la Franja de Gaza en respuesta a la sangrienta incursión de Hamás en Israel el 7 de octubre que dejó 1.400 muertos. El movimiento islamista secuestró además a casi 200 personas. Desde entonces, Israel ha atacado cientos de objetivos en la Franja de Gaza gobernada por Hamás, donde según las autoridades sanitarias gazatíes han muerto más de 3.400 personas. El grupo libanés Hezbollah, aliado de Hamás, convocó a que el miércoles fuera un día de ira para condenar el bombardeo del hospital. A lo largo de la jornada se produjeron manifestaciones en Teherán, Amán, Estambul, Túnez y Beirut. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de esta jornada y de este tema vamos a hablar en nuestro Taipi, compadres, comadres. Primeramente, gracias a Zdenka Saavedra Alfaro, ella es periodista y corresponsal de Medio Oriente. Bienvenida, Hayaya, gracias por estar aquí, comadre Zdenka. Vamos a dar la bienvenida también a Roberto Chambicalle, él es el director del Centro de Estudios en Geopolítica y pues bienvenido aquí al Taipi, gracias por estar aquí. Hayaya, también te recibimos hermana, con tanto cariño. Comadre Zdenka, ¿por qué se da esta guerra, comadre? ¿Cuál es el origen? Son décadas y hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo. ¿Por qué la guerra, comadre? Explíquenos, por favor. Muchas gracias, comadre Inés, y a todos de este canal por la apertura. Y la verdad, es un tema controversial y en este momento hay gente que está muriendo, gente civil, niños, mujeres, ya tenemos contabilizados, son más de 4.500 muertos entre todo, 1.500 bebés y ahora yo creo que son más, cada vez van aumentando. Entonces, como estábamos hablando, comadre, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, ¿no? Estamos hablando de un lobby mediático que grandes corporaciones, grandes oligopolios que manejan ya sabemos la información. En ese sentido tenemos que ver que primero no es una guerra, no podemos hablar ecuánicamente, ¿no? Ecuánicamente, ¿por qué? Porque una guerra son convenios que serán tratados y de dos ejércitos, ¿no? En este caso, Palestina no tiene un ejército. ¿Quién es una potencia y quién tiene un ejército muy grande? Sabemos que es Israel. Entonces no podemos primero hablar de guerra. En otro sentido, estamos hablando de un hecho histórico que desde 1948, cuando ya hubo la Nakba, en árabe catástrofe, ha habido un éxodo de más de 900.000 palestinos y palestinas que han sido expulsados de sus tierras en ese año. Y tenemos muchos inmigrantes que se encuentran palestinos en alrededor del mundo y los que tienen derecho a volver a su tierra. Entonces, continuamente, desde 1948, Israel lo que ha hecho es una colonización, ha invadido sus tierras, ha quitado tierras, ya tiene más del 70% de las tierras y ha ido colonizando poco a poco. Entonces, esto es un tema de derechos humanos, querida comadre. Niños que estén muriendo, gente civil, estamos con el pueblo palestino, en este momento Gaza es una cárcel y la verdad, cada día está muriendo gente. Definitivamente, comadre, por la distancia, muchos desconocemos el origen de este conflicto, comadre. También nos informamos a través de las redes sociales lo poco que va llegando y puede ser información distorsionada, como usted dice, comadre. De repente no puede ser lo que realmente estamos viendo o lo que nos quieren mostrar, comadre. Es muy difícil porque ambos, tanto Palestina e Israel, han hecho cosas atroces. Ni uno se queda, ni uno da luz verde o luz blanca para que esto se pueda solucionar, compadre. Gracias, Inés. Para que la gente nos pueda entender, es muy sencillo este problema que es territorial y de poder. Sencillo y complejo, la verdad. Sencillo y complejo. Es como si un padre promete a sus dos hijos que les va a dividir la casa. El día que yo me muera, una parte va a ser para ti, la otra parte, 50-50. Bueno, muere el papá y simplemente un hijo se apropia de toda la casa. Y al otro hijo le dice, tienes que desocupar la casa.
Pero ¿por qué? Si nuestro papá nos ha dejado, sí, nos ha dejado, pero tienes que desocuparla porque yo le he cuidado más, yo he hecho la construcción, etcétera. Entonces, lo que ha pasado en palabras sencillas es que Israel, bajo la protección de Estados Unidos, Inglaterra y los países europeos, en 1947 ha sido favorecido con ese derecho, desplegándose a Palestina, o sea, a los árabes. En otras palabras, en 1947 se dijo, Naciones Unidas dijo que va a haber un territorio judío y un territorio árabe. Se ha fundado el territorio palestino en 1948 y el árabe hasta el día de hoy ha quedado en la nada. No hay un territorio. El territorio que conocemos actualmente se divide en 3 partes actualmente, que es, como dijo la compañera, es el 30% de lo que debería haber tenido por lo menos el 50% Palestina. Esos 3 territorios se dividen actualmente en Cisjordania, la Franja de Gaza, donde está siendo bombardeada, y Jerusalén Este. Entonces, como no hay ese reconocimiento a ese hijo, a Palestina, hoy en día los palestinos dicen, queremos nuestro territorio, queremos que nos reconozcan. Y ese problema ha venido desde hace 75 años. Y esa incursión de Hamas, en realidad, es un derecho que le da el derecho internacional, basado en el artículo 55 de la Carta de Naciones Unidas, que le denomina legítima defensa. Es como si a una persona le pegan durante 75 años, va a llegar un momento en que va a responder. Esa impotencia pasa el 7 de octubre. Comadre Zdenka, ¿qué es el grupo Hamas? Ya. Hamas es el movimiento de resistencia palestina que está también ahí incursionando como como Palestina no tiene ejército, pero no nos olvidemos que en Palestina está la Mezquita de la Roca, donde aglutina tanto a católicos, palestinos y también a judíos. Tiene que ver con la religión, ¿no? Pero en este caso también tiene que ver con la política. Entonces, Hamas es esa resistencia, hermanos que están apoyando a lo que más de, ya son 75 años porque que llevan. Para otros países es un grupo terrorista, comadre. Sí, entonces yo quería preguntar, tendríamos que responder, ¿quiénes son realmente los terroristas, aquellos que incumplen leyes? Porque así como decía el hermano, ya son 75 años desde 1948 que están incumpliendo, están cometiendo crímenes de guerra, genocidio, porque hasta ahora la Organización de Naciones Unidas ha prometido darle un Estado, pero sin embargo ya tantos años que no tiene el Estado y constantemente van desalojando casas. O sea, no es ahora. ¿Por qué yo digo eso, no? Que el movimiento de los hermanos vienen a ayudarles, a solidarizar, porque realmente es un ejército, una potencia enorme Israel, claro, que es por aire, por tierra, ellos con piedritas. Y entonces Hamas le está apoyando y está diciendo, devuelvan nuestras tierras, porque realmente palestinos que a sus tierras con excavadoras cotidianamente, diariamente, y esto los medios de comunicación grandes, hegemónicos, no lo muestran, pero muestran la otra parte, mostrándonos de terror. Entonces yo también soy terrorista, hermano. Entiendo. ¿Quién financiaría estos países? Mire, tenemos incluso, se habla de armas sofisticadas en este tiempo. Israel es el 28º ejército más poderoso del mundo. Y no te olvides de algo más, hermanos, y para nuestros hermanos que están bien. Israel también tiene una producción de armas nucleares. Bueno, por los informes que se conoce, tiene entre 100 a 400 ojivas nucleares. Es una potencia destructiva que no simplemente se vale por sí mismo, sino también es asesorado por Estados Unidos y la Unión Europea. Ya el presidente Biden ha estado presente la semana pasada y ha prometido más ayuda hasta el 2030. Vale decir que se va a enviar armas, se va a enviar asesoría técnica y por supuesto la protección y asesoría política, no simplemente en la zona, sino también en Naciones Unidas, porque no nos olvidemos que Naciones Unidas, quien toma las decisiones definitivas para prevenir la paz o para iniciar una guerra, es el Consejo de Seguridad. Y Estados Unidos tiene el poder de voto al veto en el Consejo de Seguridad. Vale decir que si este Consejo dice vamos a iniciar un ataque preventivo en favor de la paz en la zona, en Palestina, Estados Unidos puede decir no.
Y ahí se termina todo. Y ellos en este momento, el Consejo de Seguridad, tienen esa responsabilidad. ¿Por qué se está enviando armas? ¿Por qué se está bombardeando? Ellos, pero ahora justamente no dicen nada y hay un silencio en la comunidad internacional. Y quería acabar con esta parte. El terrorismo, definirlo es sumamente complicado, ¿no? Por ejemplo, hoy en día a los de Ucrania que pelea frente al ejército ruso no le dicen terroristas, porque los ucranianos están defendiendo su territorio, pero no son terroristas. Pero a los palestinos que están defendiendo su territorio frente al 18º ejército más poderoso del mundo, sí les dicen terroristas. Entonces, en el derecho internacional, en las relaciones internacionales, la terminología de terrorismo es muy subjetiva. Muy subjetiva. Y depende dónde se puede utilizar esta palabra para decir es tal, terrorista o no. ¿Son intereses de algunos, de pocos, compadre, que está afectando a la población? Sí, son intereses, yo diría, a nivel internacional tenemos el sionismo, ¿no? Que difiere bastante de los judíos, porque como decía la hermana, esta tampoco es una guerra religiosa, es una guerra de poder territorial y de ubicación geopolítica en la zona. Claro, eso es importante, compadre, porque algunos compadres hablando por las calles, ¿no? Dicen, es un problema de territorio. Pero también no simplemente es territorio, sino también está la religión, claro, está la política, prácticamente todo. Engloba todo, compadre. La hermana decía algo muy importante. En Jerusalén, que actualmente está en manos del ejército israelí, sin cumplir las resoluciones de Naciones Unidas, la resolución 2334, que se refiere a Jerusalén, la resolución 2334 de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad dice que ese territorio no se puede tocar ni se le puede cambiar ninguna condición. Y hoy en día, desobedeciendo esa resolución, el ejército israelí toma esa parte de Jerusalén, la explanada de las mezquitas, que ustedes ven una cúpula dorada, toma y controla, no deja reunirse a musulmanes ni a cristianos. Entonces, frente a eso, es que también el movimiento de la resistencia islámica Hamas, en protesta a que no le dejan rezar, en protesta a que no los dejan ejercer su fe en la explanada de las mezquitas, es que también han dado una respuesta. Y si realmente fueran principios de fe de las tres religiones, el judaísmo, el islam y el cristianismo, yo creo que la cuestión, como alguna vez decía un compañero, se solucionaría inmediatamente. Entonces hay un interés oculto, y fuera de ese es el interés del control territorial, de sacar completamente al hermano de la casa y tener el territorio. Por eso es que Israel dijo, tienen que ahora desocupar la franja de Gaza. Sí. ¿Cómo vamos a mover 1 millón de civiles en un día? Baños, agua, hospitales, cuando ahora todo está cerrado. ¿Cómo? Es prácticamente imposible y es atentar contra la humanidad. Definitivamente. Yahir, ¿en algún momento habrá traído esperanza, comadre? De esto vamos a hablar después del corte, compadres, comadres. Le pido por favor unos minutitos, ya volvemos hablando de este conflicto Palestina-Israel, Israel-Palestina.